Hola mi gente preciosa y hermosa, y fina y guapa y reina Ara. Primero que nada quiero pedir una disculpa del tamaño del cielo por la enorme ausencia que he tenido para con este proyecto. De verdad que espero de ahora en más seguir dándole con todo en esta nueva etapa de la página, que ahora se volverá canal Jiji. No te perdono. Segundo que nada, pues comentarles de los cambios tan radicales que tendremos de ahora en adelante. Empezando por lo evidente, el formato que manejaremos ahora, que será a través de vídeos que trataré de que no sean tan extensos para su deleite XD. En estos vídeos no solo veremos las clásicas reseñas / opiniones sobre el transporte de la ciudad, trataré de incluir cosas como tops, vídeos informativos, de divulgación, como el del día de hoy, además de experiencias de viaje en autobús. Esto con el objetivo de hacer un canal muy versátil para todo tipo de público, pero eso sí, ofreciendo algo entretenido y para toda la familia XD. Sin embargo, para tener un alcance todavía más chidito, pues he decidido crear un canal de YouTube que estará disponible desde ya XD. Así que, si vienen de la página de Facebook, que habrán notado que también cambio de nombre otra vez XD, pues bienvenidos nuevamente a mi mundo. Y si son nuevos, también sean cordialmente bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este bonito canal, que espero que les guste. Ahora sí, vayamos con nuestro primer video que será parte de una gran serie con temáticas parecidas jiji. Como seguramente notaron en el título del video, esta vez hablaremos de un tema que, a pesar de muchas circunstancias aún genera cierta curiosidad. Como saben, el querido metro de la poderosa Ciudad de México, es uno de los muy contados sistemas a nivel mundial, que cuentan con una identidad gráfica adicional a la tipográfica, la cual es la identidad iconográfica. Una característica que comenzó como un auxiliar a las personas analfabetas y que se convirtió en una necesidad tanto en los sistemas de transporte de la Ciudad de México como en los del resto del país. Sin embargo, muchas veces esta identidad gráfica genera ciertas preguntas sobre el por qué se eligió determinado dibujito, o incluso el propio nombre de la estación. Pero no os preocupéis mis chules, porque acá analizaremos cada una de estas identidades, al menos las del transporte de la zona de la Cuenca de México XD. Empezaremos por la ruta que lo inició todo, la línea 1 del metro. Así que, espero que disfruten este video, que contendrá información auxiliar a la que brinda el tío Metro desde su página de internet. Ya sin más texto, comencemos de una, haciendo una invitación a abrir su mente y dejar entrar la información a su subconsciente. La línea 1 del metro fue inaugurada el 4 de septiembre de 1969 en su primer tramo de Zaragoza a Chapultepec. Después, entre el 11 de abril de 1970 y el 10 de junio de 1972, fue abierto el trayecto entre Chapultepec y Observatorio con 3 fases de apertura. Y finalmente, el 22 de agosto de 1984, fue abierto el último tramo de Zaragoza a Pantitlán. Su color distintivo es el rosa mexicano, cuenta con una longitud de 18.828 kilómetros a través de 20 estaciones entre Observatorio y Pantitlán. Estación Observatorio, ubicada entre las avenidas Sur 122, Minas de Arena y Río de Tacubaya. El icono de la estación representa la cúpula de un observatorio astronómico. Según la página del Archivo Histórico de la UNAM, en el año de 1867, tras la caída del Segundo Imperio, se inaugura el Observatorio Astronómico en la azotea del Palacio Nacional. Debido al crecimiento de la ciudad, este se muda al castillo de Chapultepec en el año 1878. Para 1908, el observatorio se traslada al Palacio del Arzobispado de Tacubaya y es en 1952 cuando el observatorio sale de la Ciudad de México para instalarse en la ciudad de Puebla. La antigua calle Zaragoza fue renombrada Avenida Observatorio durante las primeras décadas del siglo XX. La cercanía con esta avenida fue la que nombraría a esta estación terminal, Tacubaya. Ubicada entre las avenidas Arquitecto Carlos Lazo, Parque Lira y la Cerrada Rufina. El icono de la estación representa un cántaro de agua. Tacubaya es la castellanización de una frase náhuatl, la cual es Atlacuayán.
La traducción, con base en lo dicho por Antonio Peñafiel, significa lugar donde se junta el agua. Algunas otras variantes del vocablo son lugar donde se toma el agua establecida por Diego Durán, y según el Códice Aubin el significado sería lugar donde se labró el Atlat. En el siglo XVIII, en la zona aledaña se levantaría el convento de San Diego, que posteriormente se renombraría convento de San José de Tacubaya, el cual en la contemporaneidad daría identidad al barrio de Tacubaya, uno de los pueblos originarios de la Ciudad de México, mismo que otorgaría el nombre a la estación. La estación tiene correspondencia con la línea 7 y la línea 9. Vaya Tacubaya, si no conoce mejor ni vaya, Juanacatlán. Ubicada entre las calles General Gómez Pedraza y General Antonio León, sobre la avenida General Pedro Antonio de los Santos. El icono de la estación representa a una mariposa. El nombre se toma de un municipio de 12 localidades ubicado en el estado de Jalisco. Una de estas localidades es la de Juanacatlán. El nombre proviene de un vocablo náhuatl que se le atribuye el significado de lugar de cebollas. Sin embargo, dado que este tubérculo fue introducido por los españoles, se le atribuye el significado a una especie de jícama nativa de la zona. Dada esta circunstancia, no hay una relación lo suficientemente precisa entre el icono de la mariposa y el término náhuatl que se hace referencia. Según varias páginas de internet referentes a aspectos culturales de la ciudad y de las colonias Roma y Condesa, la actual calle Alfonso Reyes, en los años en que se inauguró la estación, llevaba por nombre calle Juanacatlán. Lo cual me parece muy extraño porque los sistemas férreos urbanos siempre buscan nombrar sus estaciones con base en sitios generales y no tan específicos como una calle. Por lo que la concordancia entre estación e icono es uno muy obsoleto tristemente. Chapultepec. Ubicada sobre el eje 1 sur avenida Chapultepec y cercana al circuito interior. El icono de la estación representa la silueta de un chapulín. Con base nuevamente en el gran diccionario náhuatl, Chapultepec viene de los términos náhuatl chapul, que significa grillo o saltamontes, y tepetl que significa cerro o montaña, lo cual le da el significado de cerro del chapulín, siendo uno de tantos conceptos heredados del náhuatl que ha conservado prácticamente su misma estética a pesar de la castellanización. El nombre se toma del icónico bosque que se encuentra cercano a la estación. Este lugar fue considerado por los mexicas como un sitio sagrado, principalmente porque sus manantiales eran los que proveían de agua potable a Tenochtitlán. Actualmente, el bosque se ha fragmentado en 4 secciones, donde se pueden realizar diversas actividades y visitar muchos sitios como museos, el zoológico, entre muchos más. Sevilla. Ubicada sobre el eje 1 sur avenida Chapultepec, y las calles de Toledo, Cozumel y Londres. Cercana al eje 3 poniente avenida Sevilla. El icono de la estación representa un fragmento del acueducto colonial existente en la actualidad. Con base en un texto de Bárbara Mundi, este acueducto fue el segundo que se construyó desde los manantiales de Chapultepec. Este llevaba sus aguas hasta las cercanías de San Juan Moyotlán, en una fuente que posteriormente se conocería como la Fuente de Salto del Agua. Actualmente, sobre la avenida Chapultepec se puede encontrar lo que queda de este acueducto, adornando el camellón central de la misma. La calle Sevilla es producto de la nomenclatura dada a las calles de la colonia Juárez, las cuales hacen referencia a diversas ciudades y poblados del mundo, principalmente, de Europa. Insurgentes. Ubicada sobre el eje 1 sur avenida Chapultepec y la avenida de los Insurgentes. El icono de la estación representa la silueta de una campana. Según la RAE, insurgente significa sublevado, rebelde, amotinado, entre otros sinónimos. El icono representa uno de tantos símbolos propios de la época de la independencia, en este caso, la campana de Dolores. Con base en un texto de Madison Johan Carmona, se habla que la Avenida de los Insurgentes fue una vialidad creada en 1940 como la conocemos en la actualidad, para unir las carreteras que conducían a Cuernavaca y Laredo, además de ser la primera avenida que permitiría conectar de forma óptima espacios dentro del centro de la ciudad, sitios como la Basílica y la naciente ciudad universitaria, así como colonias como la San Rafael, del Valle, entre otras.
La avenida Insurgentes tiene antecedentes incluso desde la época virreinal, pero espero a futuro traer un video explicando un origen más detallado de esta avenida desde su concepción como nuevo camino a San Cosme. Está bien. Cuauhtémoc. Ubicada sobre el eje 1 sur Avenida Chapultepec y el eje 1 poniente Avenida Cuauhtémoc. El icono de la estación representa la cabeza de un águila. La palabra proviene de los conceptos náhuatl Cuautli, que significa águila, y temo, que significa descender, lo que daría como resultado el término águila que cae, lo cual hace referencia a lo que hacen las águilas al momento de cazar. Cuauhtémoc fue el último gobernante del señorío de Tenochtitlán, Valderas. Ubicada sobre el eje 1 sur Avenida Chapultepec y la calle del mismo nombre. El icono de la estación representa la silueta de un cañón. Este camión se encuentra ubicado en el interior de la Plaza de la Ciudadela, la cual se localiza a escasos metros de la estación. Tiene correspondencia con la línea 3. Salto del Agua. Ubicada sobre el eje 1A, sur Avenida Arcos de Belén y el eje central Lázaro Cárdenas. El icono de la estación representa la silueta de una caída de agua. Salto del Agua fue el nombre que adoptó esta fuente, cuya agua provenía de los manantiales de Chapultepec. En la página de la Mediateca del INAH, se explica que la fuente fue edificada a finales del siglo XVIII para edificar de mejor manera el acueducto que terminaba cerca de San Juan Moyotlán. Cerca de este lugar también fue edificado un templo. La estación tiene correspondencia con la línea 8. Isabel la Católica. Ubicada sobre el eje 1A, sur Avenida José María Izazaga y la calle del mismo nombre. El icono de la estación representa la silueta de una de las 3 carabelas de Cristóbal Colón. Siendo Isabel la Católica el nombre que adoptaría la antigua calle San José del Real, producto de los festejos del aniversario número 400 del mal llamado descubrimiento de América. Pino Suárez. Ubicada sobre el eje 1A, sur Avenida José María Izazaga y la Avenida José María Pino Suárez. El icono de la estación representa el basamento piramidal dedicado a Ecatl, deidad del viento. El icono se toma debido a que, este basamento fue localizado durante las excavaciones para la construcción de la línea 1 del metro, y en la actualidad se conserva tal y como fue descubierto en el pasillo de transbordo, acompañado de una exposición permanente sobre el mismo. Tiene correspondencia con la línea 2. Merced. Ubicada muy cerca del eje 1A, sur Avenida San Pablo y el eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación. El icono de la estación representa una caja huacal de manzanas. El nombre se toma debido a su ubicación, ya que debajo del Mercado de la Merced se localiza la estación del metro. Este inmueble fue un pequeño mercadito ambulante que empezó con puestos cercanos al convento de la Merced, los cuales permanecieron ahí hasta 1860. Desde 1862 y hasta 1957, la zona sufrió de varias construcciones y reconstrucciones de este inmueble para albergar la mayor cantidad de negocios y comercios de diversos productos. Siendo actualmente el segundo mercado más importante de la Ciudad de México, solo por detrás de la central de abastos de Iztapalapa. Candelaria. Ubicada sobre las calles San Ciprián, Corregidora y La Candelaria. El icono de la estación representa un pato en el agua. El nombre proviene de la colonia cercana a esta estación, la Candelaria de los Patos, también conocida como Macuitlapilco. Con base en diversos artículos periodísticos electrónicos tanto de El Universal, como de La Jornada, previa a la desecación del lago de Texcoco, en la zona donde fue levantado el convento de la Santa Cruz y la Soledad, al estar en un islote en medio del lago, era muy común ver poblaciones de patos, viviendo en las zonas aledañas a este templo. Actualmente, muchos de los edificios históricos levantados en el virreinato fueron destruidos, quedando solamente los templos religiosos. Tiene correspondencia con la línea 4. San Lázaro. Ubicada sobre la calzada Ignacio Zaragoza y el eje 3 Oriente Avenida Ingeniero Eduardo Molina. El icono de la estación representa la silueta de una locomotora de vapor. El nombre se otorga debido a su relativa cercanía con la antigua terminal de trenes de San Lázaro, la cual cubría la ruta de México a Puebla y Veracruz, pasando por otros sitios de importancia como Texcoco. Tiene correspondencia con la línea B Moctezuma.
ubicada sobre la calzada Ignacio Zaragoza y cercana al distribuidor vial Eberto Castillo y el eje 3 Oriente Avenida Francisco del Paso y Troncoso. El icono de la estación representa el penacho del penúltimo gobernante de Tenochtitlán Moctezuma Xocoyotzin, mismo que actualmente se encuentra en un museo en Viena, Austria. El nombre se toma de la colonia aledaña a la estación, una de las primeras grandes colonias en la antigua periferia de la Ciudad de México. Valbuena, ubicada sobre la calzada Ignacio Zaragoza y las calles 16 y 15. El icono de la estación representa unas flores. Recibe el nombre de la colonia aledaña, misma que fue una de las tantas formadas a partir de la fragmentación de diversas haciendas, dentro de las cuales se encontraban diversos jardines. Una de estas haciendas fue denominada posteriormente como Jardín Valbuena, y poco a poco se convirtió en un referente para la construcción de diversas unidades habitacionales, dadas las condiciones en que se fueron levantando las viviendas de la zona. Boulevard Puerto Aéreo. Ubicada sobre la calzada Ignacio Zaragoza y el circuito interior. El icono de la estación representa el puente de conexión de la avenida Boulevard Puerto Aéreo y la calzada Ignacio Zaragoza. En el año de 1997, la estación adquirió su nombre actual, al reemplazar su antiguo que era aeropuerto, debido a que, antes de la apertura del primer tramo de la línea 5 del metro, esta estación era la más cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con la llegada de la estación terminal aérea, la cual se localiza a escasos metros de la terminal 1 del aeropuerto, y con la gran confusión que generaba al momento de querer llegar al aeropuerto, es que decide cambiar el nombre de esta estación de la línea 1. Gómez Farías. Ubicada sobre la calzada Ignacio Zaragoza y las calles 31, 33 y Relaciones Exteriores. El icono de la estación representa un libro abierto que también atribuye a la Constitución de 1857. Valentín Gómez Farías fue un destacado político, cuyos mayores aportes a la política mexicana se dieron precisamente durante la época en que fue ideada la Constitución del 57. El nombre se toma de la colonia aledaña a la estación. Zaragoza, ubicada sobre la calzada Ignacio Zaragoza y las calles 75, 77, Luis Blériot y Carlos Augusto Lindbergh. El icono de la estación representa la estatua de Ignacio Zaragoza que se localiza cercana a la actual calle 77. Zaragoza fue un importante militar nacido en Texas, cuyo momento más recordado fue su victoria durante la Batalla de Puebla en 1862. El nombre se toma de la colonia aledaña a la estación. Pantitlán, ubicada sobre la calle Manuel Lebrija y cercana al eje 1 Norte Avenida Alberto Braniff. El icono representa la silueta de dos banderas. Pantitlán es un concepto náhuatl formado por las palabras panit, que significa bandera, y tlán, que significa lugar, por lo que se atribuye el significado de lugar entre banderas o lugar de las banderas. Según la tesis de Cristian Reyes Castro, este fue un sitio del lago de Texcoco que contaba con un sumidero, mismo que llegaba a formar remolinos, que afectaban a los navegantes y comerciantes de la zona. Para ello, se decide colocar unos avisos que no eran más que unas banderas que advertían del peligro de navegar por ese rumbo del lago. La historia detrás de este sitio es una muy interesante, por lo que en los siguientes videos donde salga Pantitlán, daré un poco más de contexto de este lugar. Por cierto, el nombre se toma de las colonias aledañas Agrícola Pantitlán y Cuchilla Pantitlán. Tiene correspondencia con las líneas 5, 9 y A. Y bueno mi gente, esto ha sido todo. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Por favor denle mucho amor, comprensión y ternura a esta nueva etapa del proyecto de transporte. Próximamente estaremos trayendo contenido más chidito para ustedes XD. Nos vemos en la siguiente edición. Cuídense y que tengan un bonito día, jiji.